Hola, estamos en la FIL Guadalajara, soy Mariana y estoy entrevistando a muchísimos autores y en esta ocasión está conmigo Edith Cepeda y vamos a estar hablando sobre su novela La Pausa. ¿Cómo estás? Hola Mariana, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en la Feria Internacional del Libro. Pues vengo con mi último libro que se llama La Pausa. Es un libro que amo, me encanta. Todas las historias que lo integran son historias en su mayoría verdaderas, están algunas matizadas con ciertos rasgos para que algunas personas que aparecen no se sientan afectadas, pero es un libro muy sentido porque se trata justamente de la pandemia. Es un libro que empieza en marzo del 2020 y termina en enero del 2022. Cada historia nos deja una enseñanza, nos deja una reflexión. Justamente, tú sabes que en Universo de Letras le dieron el sello de maestría, porque pues es un libro que es totalmente original, ya que aborda el tema de la pandemia no desde el punto de vista fatídico, lo aporta desde el punto de vista aportante. ¿Qué nos deja la pandemia? ¿Qué podemos rescatar de la pandemia? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos tocó vivir? Hay un antes y un después de la pandemia. Para todos vivimos situaciones difíciles. Bueno, en mi libro tuve pérdidas familiares, personales muy cercanas. Otras situaciones que me enteré de gente que estuvo al borde del suicidio, gente muy desesperada, gente muy afectada, tanto económicamente como socialmente, como familiarmente, familias que se rompieron, gente que se suicidó, gente que murió, no precisamente del COVID, pero hubo muchísima gente que murió. La afección psicológica, desde mi particular punto de vista, es muchísimo más grande que la afección sanitaria. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que nos dejó la pandemia? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo queremos vivir? Esa es la idea. Oye, Edith, pues que gracias por ese inicio tan potente y porque queda clarísima la importancia de tu novela. Estoy así súper intrigada, pero me surgen dos dudas con esto que platicaste. La primera es que si son historias, entonces nos estamos enfrentando a un formato de cuentos, o más bien si es una novela que se va entrelazando. ¿Cómo es esa relación? No. Es una novela que está hecha de diferentes capítulos. Okay. Estos capítulos, podemos ver el libro. Claro. Estos capítulos son muchos, ¿no? Viene también con subtítulos, partes de los capítulos que te van destacando qué vas a hacer y ahora qué voy a hacer, ¿no? O hay otro que dice herencia. Yo hablo mucho de temas como legados ancestrales, como todo lo que heredamos socialmente, todo lo que familiarmente nos es impuesto, todos los prejuicios, todas las lealtades ocultas que tenemos a nuestra familia, al hecho de ser mujeres, al hecho de cómo educamos a nuestros hijos. Todo eso viene en este libro. En este libro van a encontrar no solamente la parte difícil de la pandemia, van a encontrar también una reflexión de vida. ¿Qué podemos hacer para reeducarnos? Porque definitivamente todos necesitamos reeducarnos. Después de la pandemia ya la vida no es igual. Yo leí algunos libros sobre la pandemia, les quiero decir, te quiero comentar. La verdad no me gustaron, me parecieron libros como muy duros, como muy sin fondo, como sin esa parte que los escritores dejamos. Yo creo que todos los escritores dejamos una parte de nosotros. Claro. Este libro tiene mucho de mí, mucho de mi forma de pensar, Se trata de ser resiliente, se trata de buscar alternativas de vida, se trata de encontrarnos a nosotros mismos, de crecer como seres humanos, de buscar una mejor sociedad, de tener empatía. Se trata de aportar a la vida, de aportar a la literatura. Se trata de salir adelante. Ese es este libro.
Pues qué valioso. Tengo una duda sobre tu experiencia al escribirlo. No sé si nos pudieras contar si fue algo a lo que te viste inclinada estando durante los días de la pandemia encerrada en tu casa como todos, o más bien fue que pues ya que hemos salido de ella, lo volteas a ver y dices, ¿cómo lo escribiste? Quiero que nos platiques. Lo escribí sobre la marcha. Okay. Lo escribí sobre la marcha y empecé justamente en marzo del 2020 y terminé en enero del 2022 con la muerte de mi esposo. O sea, fueron situaciones muy difíciles, pero de alguna manera yo creo que el irlo viviendo, el irlo haciendo sobre la marcha. También murió mi correctora de estilo de mi primer libro, que se llama Ayer soñé que moría, y también viene la historia de ella. Ella es una mujer, bueno, era una mujer muy fuerte, una persona que tenía muchísima experiencia. Cuando yo empecé a escribir mi primer libro, bueno, yo soy comunicóloga de formación, soy licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación, y bueno, siempre me había llamado la atención escribir. Nunca me había atrevido a escribir. Me atreví con Ayer soñé que moría, que es una narración sobre mi propio funeral, ¿no? ¿Cómo sería mi propio funeral? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo lo sentí? ¿Qué pienso? Yo hablo ahí de las energías de la gente viva y muerta que llega a mi funeral, ¿no? Y la primer persona que habla, que cuenta su historia, es mi madre. Entonces, bueno, es un libro hermoso. A mí, yo quiero agradecer a Miguel Ángel Porrúa, que creyó en mí para mi primer libro, porque pues la verdad es que sonaba algo rarísimo, ¿no? Como que alguien va a escribir sobre su propio funeral. Y después de escribir este libro, decidí que quería seguir escribiendo, porque me encanta. Para mí es una catarsis, es una manera de comunicar, es una manera de acercarme a la gente, a mi familia, y también por dejar algo. Yo quiero dejar algo antes de irme, y qué mejor que dejar un libro, es lo más valioso. No sé si tengas otra pregunta. Sí, tal vez, o sea, pues ya quedó clarísimo que mucho de ti está impreso en las letras de esta obra, pero tal vez podrías darle una pista ahí a los lectores sobre los personajes, si eres tú en otra persona narrando todo o si la narración va cambiando de personajes según la novela se mete en las historias, como sobre los personajes. Ajá, ¿qué pasa ahí? Mira, si vemos el índice, te voy a decir que los 5 últimos capítulos sí soy yo. Hay un capítulo también que se llama Cuando te vuelva a ver, que soy yo. Es una carta que le hice a mi hija. Ella estaba en España estudiando una maestría y se quedó encerrada y no se pudo regresar. Entonces yo no sabía si la iba a volver a ver. O sea, fue muy duro para mí estar yo en México, ella en España, sin poderse mover. Y bueno, yo dije, no sabemos qué va a pasar, ¿no? La pandemia fue algo que nos pegó a todos y fue muy duro. Y sobre todo en España fue totalmente desesperante. Entonces también hay otro capítulo que habla de mi hijo. Mi hijo se dedica a las artes marciales. Yo estaba con otra de mis hermanas que ya murió y viene en el libro. Estábamos en Las Vegas, era su debut profesional y le cancelaron su pelea 4 horas antes de la pelea. Cancelaron, cerraron todo, nos tuvimos que regresar a México y él, bueno, pues vio truncados sus sueños porque él iba súper preparado para su pelea y también ahí fue un parteaguas, ¿me entiendes? Otra, bueno, ya te comenté de Margarita. El capítulo se llama justamente Margarita, ella era mi correctora de estilo. Este libro ya estaba como a la mitad. Ella lo tenía encriptado porque ella era correctora de varios autores muy importantes. Entonces, pues, las cosas que pasan no lo pudimos abrir, no pudimos abrir las correcciones que se habían hecho. Entonces, yo desde mis borradores lo hice sola. Dije, es hora de soltarme de esa mano que me guió y por algo pasó como tenía que pasar. Entonces, bueno, pues le agradezco a Margarita también. Y las 4 historias finales son Margarita, una que yo escribo a mi hermana cuando mi hermana ya estaba muy mal y le digo, vete,
Nosotros somos hechiceras, tú sabes cómo irte, sabes cómo despedirte. Y después, bueno, pues ya cuando muere, la historia sobre su transición, y al final, pues la historia de mi esposo. O sea, por eso digo que es un libro muy mío y me encanta. Qué bueno encontrar esa fortaleza, como creo que para todos los lectores es un alivio, porque obviamente hubo mucha gente a la que se le murieron, gente cercana, y creo que va a ser súper potente y sanador encontrar en tu historia consuelo, y también la parte que mencionabas al principio de salir adelante, ¿no? Y cómo cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestro alrededor para poder salir. Te agradezco muchísimo que hayas podido estar acá con nosotros y que les regales tu historia y tu vida también a los lectores. Muchas gracias. Gracias, Mariana, y gracias a ustedes. Y bueno, pues sí, yo les invito a leer este libro, porque este libro les va a proporcionar una visión diferente. Tiene muchísimos mensajes, claro, por supuesto. Yo creo que cada lector, desde su particular historia, desde su particular punto de vista, le va a dar el valor y le va a dar la interpretación que deseen, pero yo espero que esa interpretación y que ese valor sea el mejor. De verdad, se los comparto. Para mí es otro hijo. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Hicimos un corte para no perder la oportunidad de que Edith pudiera presentarnos una obra de pintura que viene viajando con ella, que es sobre su obra literaria. Entonces, por favor, cuéntanos de esto. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, esta obra se realizó con la finalidad de hermanar la pintura con la literatura. La obra fue realizada por el maestro Alex Zagal, es un artista plástico reconocido en Cuernavaca, Morelos, quien tiene una trayectoria ya de años. Y bueno, pues la obra, como ustedes pueden ver aquí, se ven todas las almas que se van a otra dimensión. La pausa, justamente, el título de mi libro, es un descanso, o sea, una limpieza que el mundo nos mandó, que la vida marcó para que pudiéramos reflexionar sobre lo que tenemos cada día, sobre lo que realmente nos enriquece, sobre lo que nos hace falta. Otra cosa que se me olvidó comentarte del libro es que hay un capítulo que se llama Mi propia pandemia. Yo de repente, bueno, yo viví en diferentes lugares y cuando regresé a mi casa en Cuernavaca, vi mi closet lleno de ropa, de zapatos y dije, ¿sabes qué? Yo no necesito esto para vivir. Saqué mil cosas porque yo necesitaba limpiarme. Y este libro justamente refleja eso. Todo eso que la pausa, que la pandemia nos mandó, fue para limpiarnos, fue para sacar todo lo malo, para volver a empatizar como hermanos, para poder avanzar, para poder encontrar lo más importante, que es la esencia que tenemos todos, para seguir en la vida y para seguir de la mejor manera, para ser felices. Ese es el principal mensaje de la pausa. Gracias. Pues muchísimas gracias por, tanto compartirnos el libro como traer esto desde Cuernavaca para que pues el mensaje pueda quedar todavía más claro para todos aquellos futuros lectores. Gracias, Mariana. Mira, yo definitivamente considero que La pausa es un libro que nos puede enseñar a ver las situaciones difíciles desde una manera mucho más constructiva, mucho más positiva. No es un libro, se consideraba, te platicaba hace un ratito, que se puede catalogar como un libro de autoayuda, lo catalogaron en Universo de Letras, pero no es un libro técnico, no es un libro que te dice cómo sentirte mejor o respira, no, es un libro que a través de las historias te va narrando situaciones difíciles, pero ves tú cómo cada uno de los personajes enfrenta esa realidad y cómo la transforma. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, pues me gustaría que lo leyeran, la verdad. Es un libro que para mí es muy importante porque además de que encierra muchas cosas de tipo personal, de tipo emocional, emotivo, de tipo espiritual, es un libro que habla de la historia. La pandemia es historia para México, para el mundo. La pandemia fue algo que nos azotó a todos, a diferentes países, de diferentes maneras. Algunos de
no sé, como España o Argentina, fueron países muy golpeados por la pandemia. Afortunadamente en México, bueno, pues las restricciones se levantaron mucho más rápido que en otros países y también considero que la gente entendimos. Ahora yo veo como gente con más sonrisa, gente con más actitud para seguir adelante. Y eso es justamente lo que trata de decir el libro y la pintura. Gracias al maestro Alex Zagal por esta pintura, porque además me la regaló y la verdad es un regalo invaluable. Un regalo, pues sí, para toda la vida, igual que el libro para los lectores. Muchas gracias, Edith. Gracias, Mariana. Gracias.